Faro en la noche. Hola queridos cristovidentes, me alegra mucho que estén con nosotros en Faro en la noche. Faro en la noche es una experiencia muy bonita de conversar y hoy tenemos la dicha de conversar con un cardenal de la Iglesia Católica. Yo digo que es panameño de corazón, pero de verdad es español. De realidad, bueno, me acaba de corregir, si es de realidad, aunque nació en Pamplona. Monseñor José Luis Lacunza. Eminencia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, es panameño de verdad, o sea, no es... Sí, como usted dice, yo nací en Pamplona hace 73 años, 74 en pocos días. Pero desde el año 71 estoy en Panamá. La comunidad religiosa a la que pertenezco, los agustinos recoletos, me mandaron a Panamá a trabajar en el Colegio San Agustín de Panamá. Allí estuve trabajando 15 años. Pues fui nombrado rector de la Universidad Católica de Panamá. Después me hicieron obispo auxiliar de Panamá, con Monseñor Marcos Gregorio Magrat, que era el arzobispo, después obispo de una diócesis del interior de Chitré, y después, en el año 99, obispo de David, que es donde estoy ahora, y donde llevo pues ya 19 años, cumpliré este año. Y así que de esos 47 años que llevo en Panamá, no me he movido prácticamente de ahí, salvo viajes, vacaciones, pero no tuve nunca ningún traslado pues dentro de la comunidad religiosa a otro país o a otro lugar, sino he vivido toda mi vida pastoral en Panamá. Y estoy nacionalizado panameño, viajo con el pasaporte panameño a donde vaya, incluso a España. Ahora, de España de visita. Claro, de visita, por alguna razón o familiar o de reunión, pero de visita. Bueno, y el Papa Francisco lo nombra cardenal. Esa historia es muy bonita. Cuéntenos un poco cómo aconteció. Bueno, yo todavía no sé ni me explico ni entiendo por qué él me nombró. La verdad es que no lo sé. Y me causó extrañeza la primera vez y me sigo extrañando cada vez que lo pienso. Pues era el 4 de enero del año 2015. Era el día de la Epifanía. Yo me levanto como todos los domingos a las 6 de la mañana. Yo celebro la misa a las 8 en la catedral todos los domingos. Y bueno, después de asearme y rezar, bajé al comedor a desayunar y cogí el móvil. Vi un mensaje de mi hermana, la mayor, desde Pamplona, que me decía así estas preguntas. Oye, José Luis, Tato, ella me llama así, oye Tato, el Papa ha hecho nuevos nombramientos. ¿Eso en qué te afecta a ti? Esta mujer... ¿Con qué habrá soñado hoy? ¿Qué le habrá pasado? O sea, ¿se ha fumado algún porro al punto de la mañana? ¿O qué le habrá pasado? No le hice ni caso, ni le contesté ni nada. Pero me preparé el desayuno, porque los domingos no tengo empleados en la casa. Preparé el desayuno, dejé el teléfono en el comedor y cuando volví a desayunar veo que tenía 2 mensajes de voz en el teléfono. El primero era del cardenal Leopoldo Brenes de Managua, el arzobispo de Managua, que me decía, somos conocidos hace muchos años y buenos amigos, y me decía, oye José Luis, qué rico, que ahora cuando vaya a Roma voy a tener con quién conversar, qué bueno que el Papa Francisco te ha hecho cardenal. Y otro mensaje de un muchacho, muchacho ya no es tan muchacho, que había sido alumno mío en el Colegio San Agustín de Panamá y que estaba de embajador ante la UNESCO en París. Y me llamaba desde París, que también había oído la noticia y me felicitaba.
esto no puede ser. ¿Cómo va a ser un nombramiento así, sin consultar, sin preguntar, sin decir nada? No puede ser. Eso no es que el nuncio va y ya le dice a alguien o algo. Ahora continúo la historia. Ah. Entonces yo dije, bueno, aquí el único que puede explicarme algo es el nuncio. Así que yo cogí el teléfono y llamé al nuncio. Es español, son buenos amigos. Y, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí, oye, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿qué pasa de qué? Oye, que, no sé, me están entrando unos mensajes que me dicen que el Papa me ha hecho cardenal. ¿Qué? ¿Que te ha hecho cardenal? Felicidades, José Luis. Digo, pero esto, no, yo no sé nada. No sé nada, déjame que entre a la página del Vaticano en internet y que mire a ver. Entonces me quedé en el teléfono y a los par de minutos, pues sí, José Luis, ¿Que sí? aquí aparece que el Papa en el Ángelus de hoy ha dicho que va a nombrar 20 nuevos cardenales y tú eres el número 13 en la lista. Así que, hecho está. Prepárate. Así fue la noticia. Yo, por supuesto, comprenderás que se quedó el desayuno en la mesa. No había nadie con quien socializar el Nada, tema. nada, en ese momento nada. Claro, eso se corrió a noticia enseguida porque las radios, yo tenía la misa a las 8 en la catedral. Así que cuando llegué a la catedral ya la noticia ya había corrido, ¿no? Así que, bueno, pues tuve que dar también la noticia allí para no dejar a la gente en el aire, ¿no? Y bueno, pues ahí ya fue la llamadera todo el día, pero así fue, así fue. ¿Y cuándo tiene el primer encuentro con el Papa Francisco para decir, bueno, ¿qué pasó? Pues esto fue el 4 de enero, el nombramiento, diríamos así, y el 14 de febrero fue el consistorio para la creación de los nuevos cardenales. Y hubo un consistorio, digamos, privado, que fueron 2 o 3 días de reunión con el Papa de los cardenales, los nuevos y los antiguos, antes del consistorio de nombramiento. Y cuando me encontré con el Papa, voy a saludarlo y me dice, anda, mira quién ha caído por aquí. Digo, ¿cómo que quién ha caído? Tú me tiraste sin paracaídas, le dije. Bueno, se echó a reír. Y después en el coffee break me acerqué a él y le dije de nuevo, pero Santo Padre, ¿cómo hace estas cosas? De tirar un nombramiento así al aire por la radio, por los micrófonos, sin preguntar nada, sin saber. Y dice, mira chico, si comienzo a preguntar, se crea enseguida el bochinche. ¿Por qué este sí? ¿Por qué aquel otro no? ¿Por qué además lo han dejado por fuera? Así que mejor dicho y hecho. Digo, pero Santo Padre, que algún día a alguien le va a dar un infarto del susto. Y dice, pues mira chico, si no le da el infarto, quiere decir que tiene buena salud y que puede trabajar. Así que... Es como el estilo del Papa Francisco también. Sí, es ese estilo cercano, que confía en la gente. Bueno, yo la verdad es que no sé por qué, yo no me lo explico. Yo conocí a Bergoglio, claro, lógicamente, como arzobispo de Buenos Aires, en las reuniones del CELAM y en Aparecida, por supuesto, pero nunca he tenido con él una intimidad, como para decir, somos buenos amigos, pero fue él el que lo dijo. Recuerdo que, creo que el año anterior, el 2014 creo que fue, él fue elegido en el 13, así que sería en el 13 o en el 14, él invitó a una reunión a todos los nuncios y cuando salieron de la reunión yo recibí una llamada del nuncio que estaba en Panamá, Monseñor Carrascosa, que ahora está en Quito, y me dice, oye José Luis, te quiero dar una noticia. Dime. Pues mira, que hemos estado en el encuentro con el Papa y al saludarlo me ha preguntado, ¿cómo está mi amigo Lacunza?
ese estilo del Papa también nos puede ayudar a todos como a entender eso que es una cosa transversal de su pontificado, no carrerismo, no buscar puestos, no obsesionarnos con el tema del poder. Creo que ahí detrás hay toda una reflexión muy interesante. Totalmente, totalmente. La actitud de él, los gestos de él, el estilo de vida de él, todo eso manifiesta una actitud de servicio, de disponibilidad, de acogida, de no crear barreras con nadie, que nadie se sienta como que está ante un semidios o ante alguien así grandioso, ante quien hay que arrodillarse o hay que hacer quién sabe cuántas reverencias. No, él se acerca y acaricia, toca, abraza, como la cosa más normal y natural, que es lo que hacía Jesús en su tiempo. No andaba por ahí pidiendo venias ni protocolos. Diría uno que pues eso es constitutivo del Evangelio. Claro, por supuesto. Pero al insistirlo tanto es que como que nos vamos mundanizando, nos vamos metiendo como en esa onda. Es que yo creo que lo que nos ha ocurrido en la Iglesia es que hemos hecho más hincapié en la autoridad y poder que en el servicio. O sea, hemos hecho consistir la autoridad en el poder, no en el servicio. Y tiene que ser al revés. La autoridad es para servir, no es para que me sirvan. No es para que los demás estén dándome vueltas a mí a ver cómo en la Iglesia, con las adherencias propias de los poderes públicos, los estados pontificios, el Papa como un gobernante más, como un jefe de Estado, pues se le fueron apegando estas formas del poder político, del poder público, y pasó a un segundo plano la otra parte. Los que conocemos un poquito la historia sabemos muy bien todo lo que pasó siglo XVI, XVII con el papado, ¿no? Eran unos gobernantes más, unos guerreros más, salían a pelear y luchaban por intereses mundanos, poder, riqueza, territorios. Entonces eso fue poniendo al papado y a la Iglesia, papa, cardenales, obispos, sacerdotes, una aureola de poder, no de servicio. Nos cambió la aureola. En lugar de ser al estilo de Jesús servidores, nos puso la aureola del dominio, del poder, de ser servidos. Estamos con Monseñor José Luis Lacunza, cardenal. Seguimos conversando con él después de esta pausa. Yo la verdad es que agradezco a Dios la oportunidad de haber conocido y haberme integrado en el CELA, porque es una escuela de eclesialidad hermosa y muy viva. Conocer a los obispos de América Latina, interactuar con ellos, participar de las necesidades, las dificultades, la problemática, las soluciones de cada una de las iglesias. Es muy enriquecedor. Ya regresamos con Faro en la Noche. Eminencia, el servicio que usted ha tenido en Panamá, pero también su conocimiento de Centroamérica, ahora que presta el servicio también en el CELAN, en los temas de asuntos económicos, pues también le ha dado como un conocimiento de la realidad de América Latina y el Caribe. ¿Qué contribuye la Iglesia de América Latina y el Caribe a esa realidad de la catolicidad universal? Bueno, yo efectivamente estoy vinculado con el CELAN. Yo fui nombrado obispo en 1986, así que estoy cumpliendo ya 32 años. 32 años. 32 años. Y desde el principio, apenas fui nombrado obispo, creo que ya en el año 1987, entré a formar parte del CELAN a través de la Comisión de Vida Consagrada, después en Educación, después en la sección de Cultura,
después en la sección de ecumenismo, después fui presidente del Departamento de Familia, Vida y Cultura, en función de eso y presidente de la Conferencia Episcopal de Panamá, me tocó participar en la quinta conferencia de Aparecida, y después ahora desde en la última asamblea, en ausencia, así como el Papa Francisco me nombró sin consultarme cardenal, también el CELAM me nombró presidente del Consejo de Asuntos Económicos En ausencia. En ausencia, porque yo no era parte de la asamblea. Así que también recibí una llamada telefónica. ¿Dónde estaba? Que estaba en Roma. Oye, José Luis, mira que estamos reunidos en la asamblea del CELAM y hemos pensado que tú podrías formar parte de la directiva como presidente. ¿Aceptas o no? ¿Qué vas a decir? Pues bueno, ahí estamos en el barco. Y yo la verdad es que agradezco a Dios la oportunidad de haber conocido y haberme integrado en el CELAM, porque es una escuela de eclesialidad hermosa y muy viva. Conocer a los obispos de América Latina, interactuar con ellos, participar de las necesidades, las dificultades, la problemática, las soluciones de cada una de las iglesias, es muy enriquecedor. Es una escuela de episcopado y de eclesialidad única. Yo no me cansaré nunca de decirlo. Ojalá todos los obispos tuvieran oportunidad de pasar en algún momento por un servicio en el CELAM, porque, repito, para mí es la mejor escuela que hay de servicio episcopal. Y yo creo que sí, que América Latina, hombre, cuando la Iglesia estaba dominada por el Occidente, por Europa sobre todo, brillaban los grandes teólogos europeos, Ives Congar, Rahner, en fin, todos los grandes. Latinoamérica quedaba ahí en un segundo plano, éramos como los criaditos de casa, no más. Pero poco a poco, a partir del Vaticano II, se celebró allí en Roma el llamado Pacto de las Catacumbas por un grupo de obispos de América Latina, donde firmaron un acuerdo, un pacto de conversión de la Iglesia de América Latina, en el que ellos mismos se comprometían a cambiar no solamente el estilo pastoral, sino el estilo de vida para ser una iglesia más pobre. Ese era fundamentalmente el punto central. Y de ahí vino después, vino Medellín. Medellín es el esfuerzo de América Latina por americanizar, diríamos, el Vaticano II, por aplicar el Vaticano II en América Latina. Y ahí comienza ya a estructurarse un pensamiento propio de la Iglesia de América Latina, que quizás en un primer momento fue un poco exacerbado, porque al momento en que se celebra Medellín y esa década después de Medellín, la Iglesia de América Latina participó de las convulsiones que se vivieron en América Latina por efecto de la injusticia social, el militarismo, las dictaduras, etcétera, etcétera. Y eso llevó a que muchos agentes de pastoral, desde sacerdotes y hasta obispos para abajo, asumieran actitudes no tan evangélicas, supuestamente para defender el Evangelio, pero con modos o con medios que no eran tan evangélicos, como era asociarse a la violencia, incluso asumir las armas también en nombre del Evangelio. Pero eso ya hizo surgir un pensamiento propio de América Latina, la llamada teología de la liberación, que en un primer momento pues también tuvo sus connotaciones negativas, en cuanto que se pensó y se tomó más en el sentido de liberación social y económica
cuando no era ese el objetivo. Esa debía ser la finalidad, la meta, que se llegara a esa liberación social y económica, pero la primera liberación tenía que ser la liberación del egoísmo, del pecado, que es el fruto, el origen de esa otra ausencia de libertad en lo social, político, económico, etcétera, etcétera. Ese pensamiento poco a poco fue calando, se fue purificando y, bueno, yo creo que el punto focal de todo ese proceso comienza en Medellín, pues Puebla, después Santo Domingo, tiene su aterrizaje en Aparecida. Y en Aparecida, el hoy Papa Bergoglio fue elegido como el presidente del comité redactor del documento final. Así que ese documento de Aparecida en gran parte fue obra del cardenal Bergoglio. De hecho, cuando el Papa Francisco nos da su primer gran documento pontifical, la Evangelii Gaudium, él mismo lo dijo, así con su modo de decirlo, de que era una mala copia de Aparecida. Y si uno lee así en paralelo Aparecida y Evangelii Gaudium, uno ve que efectivamente está Aparecida con su concepción de iglesia, etcétera, está todo trastocado, todo traslocado a Evangelii Gaudium. Así que ese, diríamos, es el aporte que hoy día esa iglesia de América Latina, que ha pasado por todo ese proceso, ha hecho a la iglesia universal. Y hoy ya no se puede pensar en una iglesia distinta a la que América Latina diseñó una parecida y que ha pasado a ser el paradigma de la iglesia universal a través del Papa Francisco. América Latina, pues siempre he dicho, es el continente de la esperanza, pero tiene unas realidades muy complejas: la corrupción, el narcotráfico, dictaduras, posiciones políticas muy radicales, tanto de derecha como de izquierda. Y entonces ahí aparece la iglesia y el evangelio. ¿Cómo logra iluminar esas realidades tan complejas? Bueno, pues no es una tarea fácil, porque todo el mundo quiere usar a la iglesia como un poder fáctico para que apoye su posición. Y si está la derecha en el poder, quiere que la iglesia ataque a la izquierda. Y si está la izquierda en el poder, quiere que la iglesia condene a la derecha. Y no es fácil, porque la iglesia no es ni de derechas ni de izquierda. A mí me resulta a veces muy ridículo cuando oigo hablar que el obispo tal es progresista y el obispo tal es conservador. Bueno, yo no concibo la iglesia ni como conservadora ni como progresista. Concibo la iglesia como el instrumento para hacer viable, creíble y asumible el evangelio. Y eso pues variará en las diversas circunstancias, ambientes, situaciones y realidades culturales, sociales, políticas. Como nos lo decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando en 1983 en Haití llamó primero a la Iglesia de América Latina y después lo extendió a toda la Iglesia a esa nueva evangelización. Y decía que tenía que ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. ¿Por qué? Porque la realidad ha cambiado. Cristo no ha cambiado, por eso el núcleo del Evangelio no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero lo que cambia es a quién hay que anunciar a Cristo. Ese a quién ha cambiado. Los seres humanos de hoy, los colombianos de hoy, los panameños de hoy, los peruanos de hoy, no somos los mismos que los colombianos, peruanos, panameños de hace 15, 20, 30 años. Tenemos distinta mentalidad, tenemos distintos criterios, distintos intereses. ¿Cómo hacemos que el Evangelio llegue entendible, creíble a esta gente de hoy? Y los de mañana tendrán que preguntarse lo mismo. Entonces, hay que ver cómo la Iglesia sirve de un instrumento eficaz, porque recordemos, la Iglesia no es el fin, la Iglesia es un medio, la Iglesia es un instrumento
inventado por Jesús para anunciar el Evangelio. Decía el beato Pablo VI en la Evangelii Nunciandi que la identidad propia de la Iglesia es evangelizar. Para eso fue creada por Jesús, para evangelizar. Así que el objetivo no es incorporar a la gente a la Iglesia. El objetivo es llevar a la gente a Cristo. Y la Iglesia tiene que ser un medio, un vehículo para llevar a la gente a Cristo. ¿Cómo lo hace en cada circunstancia? Eso es lo que hay que acomodar. A ver cómo traducimos el Evangelio de manera creíble, siendo fieles a Cristo, pero también siendo fieles al hombre y a la mujer a la cual tenemos que llevar a Cristo, para que puedan entender de qué le estamos hablando. No podemos hablar hoy con el mismo lenguaje que hablábamos hace 50 años. Hoy no podemos tener una catequesis para niños dando una charla de 2 horas. Los niños se nos aburren, se nos duermen y se van. Hoy día tenemos que gestionar medios audiovisuales, tenemos que ponerles a hacer cosas didácticas más de las que están acostumbrados. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 50 años. Cuando yo estudié el catecismo para la primera comunión, pues teníamos que aprender el catecismo del padre Astete de pe a pa, y había que contestar preguntas. ¿Quién es Dios? La retahíla. ¿Qué es la Iglesia? La retahíla. De memoria, pura memoria. Había que aprenderse eso. Ese era el sistema, era el modelo. Hoy día no podemos pensar en eso. Entonces tenemos que buscar las formas eficaces para que ese Evangelio, ese Cristo, Evangelio del Padre, sea comunicado y contagiado a los hombres y mujeres de hoy. También estos mensajes son muy importantes y por eso vale la pena verlos antes de continuar con la conclusión de este conversatorio con Monseñor José Luis. Especialmente nosotros, como católicos, a través de la educación tenemos que hacer docencia y conciencia de la igual dignidad de todos los seres humanos, que no son las capacidades ni físicas, ni intelectuales, ni económicas, ni culturales de la persona la que le hacen un ser digno. Lo que hacen a las personas seres dignos es el ser personas humanas creadas a imagen y semejanza de Dios y en nuestro caso redimidos por Cristo y hechos hijos de Dios por el bautismo. Ahí está. Ya regresamos con Faro en la Noche. Eminencia, usted en su ministerio sacerdotal, como agustino, ahora cardenal, siempre ha sido atravesado por el tema de la enseñanza. Fue profesor, fue rector, y estamos precisamente acá, una ponencia suya en el Congreso Iberoamericano de la Educación Católica. Cuando hemos conversado de todas estas cosas que usted nos ha dicho, pues aparece siempre esa realidad del maestro y del acompañante, y el maestro que no utiliza la fuerza del poder para educar, sino otras realidades. Este tema de la educación, este tema de construir nuevas relaciones de fe, nuevas relaciones con Dios, nuevas relaciones de iglesia, y esa dimensión magisterial que tenemos, ¿cómo la reflexionemos sobre eso un poco? Sí, efectivamente, mi vida prácticamente ha estado girando en torno a la educación. Yo fui enviado a Panamá con mis superiores de la comunidad a trabajar en un colegio San Agustín de Panamá. Ahí estuve casi 15 años, los últimos 6 de director del colegio. De ahí me nombraron rector de la Universidad Católica de Panamá. Ahí tuve 5 años, un periodo. Después he sido varios periodos presidente del Departamento de Educación de la Conferencia Episcopal de Panamá. Me ha tocado participar también en el CELAM, en el tema de educación. Y la verdad es que siento que la educación es el gran reto, pero es también el gran medio que tenemos para cambiar
el mundo en el que vivimos. La educación es el gran nivelador de la humanidad. El nivelador en el sentido de que especialmente nosotros, como católicos, a través de la educación tenemos que hacer docencia y conciencia de la igual dignidad de todos los seres humanos, que no son las capacidades ni físicas, ni intelectuales, ni económicas, ni culturales de la persona la que le hacen un ser digno. Lo que hacen a las personas seres dignos es el ser personas humanas creadas a imagen y semejanza de Dios y en nuestro caso redimidos por Cristo y hechos hijos de Dios por el bautismo. Ahí está. Ahí nos igualamos todos. Ahí no hay título que valga, ahí no hay poder que valga. Y si hacemos conciencia de eso y hacemos que, en el caso de la educación católica, nuestros alumnos y alumnas queden bien impregnados de esa idea, entonces podremos estar sentando las bases de una sociedad nueva. Porque esos alumnos y alumnas, si salen bien imbuidos de ese convencimiento, no podrán crear estructuras ni económicas, ni políticas, ni sociales injustas. No podrán crear estructuras para oprimir, para explotar, para marginar, para desechar, sino estructuras para que todos los hombres y mujeres tengan oportunidades y que cada uno, según sus capacidades, pues vea cómo se incorpora a las oportunidades del mundo. No quiere decir eso que todos vamos a valer para todo, no, ni mucho menos, ni mucho menos. En el mundo de la realidad, aun en el mundo cristiano, pues hay unos que valemos para unas cosas y otros para otras. ¿De qué se trata? De que valgamos para que lo que valgamos entendamos que eso que hacemos es un servicio a los demás. Que tengo que barrer, pues voy a barrer bien, porque barriendo y limpiando bien estoy sirviendo a mi hermano o hermana. Que soy el presidente del país, pues voy a hacerlo bien, porque de esa manera beneficio a mis hermanos y hermanas. Que tengo que ser lo que sea, voy a hacerlo de la mejor manera, porque de esa manera estoy sirviendo a mis hermanos y hermanas. Y yo creo que ese es el gran reto de la educación católica. Lamentablemente, es la experiencia que yo tengo y creo que la podemos compartir con todos los educadores, la mayoría de los educadores. Los padres de familia, cuando escogen los colegios católicos, no lo hacen por esa identificación con Cristo, por ese deseo de que su hijo, su hija vaya creciendo, como diría el apóstol, en la estatura de Cristo. No, lo hacen porque el colegio tiene prestigio, porque académicamente los alumnos o alumnas que salen del colegio salen bien ranqueados, tienen acceso a universidades, etcétera, etcétera. O porque en el colegio hay buena disciplina y los alumnos y alumnas no salen a manifestarse a la calle, a tirar piedras, etcétera, etcétera. La otra parte, la parte del Evangelio, como que no les para muchas bolas a los padres de familia. Y eso conlleva a que nuestros alumnos y alumnas están sometidos a una especie de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que ven, oyen, aprenden en el colegio, en la escuela, y otra cosa es lo que ven, aprenden y viven en la realidad del hogar o de la sociedad. Y todos los tenemos como en medio de un nudo, de una soga, donde por un lado tira el colegio, por otro lado tira la familia y la sociedad, y los tenemos ahogados. El alumno, la alumna, el muchacho o la muchacha acaba preguntándose, bueno, ¿y qué soy de verdad? ¿Qué tengo que ser? ¿Lo que me dice el colegio o lo que veo en mi casa? ¿Lo que me dice el colegio o lo que veo en la televisión? ¿Lo que me dice el colegio o lo que veo en la sociedad? ¿Quién triunfa en la televisión? ¿Quién triunfa en la sociedad? El maleante, el que usa la fuerza, el que usa el dinero para corromper a todo el mundo. Ah, pues eso es lo que tengo que hacer yo.
Yo recuerdo que siendo profesor en el Colegio San Agustín, una vez hablando de estas cosas en la clase de consejería con mis alumnos, levantó la mano una muchacha. Me decía, mire, padre José Luis, mi papá es un funcionario público, honrado, honesto, vivimos en una barriada, mi casa pues es una casa, sí, particular, pero humilde, común, sencilla, vivimos con el salario de mi papá, hay un carro en la casa que nos sirve al transporte de lo que se puede, pero 2 casas más allá vive otro funcionario, colega de mi papá, que tiene una casa de todo lujo, que tiene 4 carros en la casa. ¿Qué modelo voy a seguir yo? El de mi papá, que por llevar una vida honesta, honrada, por no prestarse a coimas, a componendas, se conforma con lo que gana honestamente, o el del otro, que vive lujosamente a cambio de la conciencia. Ese es el problema de nuestros alumnos y alumnas. Ese es el problema. Vivimos, educamos en un ambiente a contracorriente. Y ese es el problema de evangelizar. Que el mundo en el que vivimos no es el mejor receptor del Evangelio. Pero tenemos que hacerlo, sin rendirnos. Esa realidad que usted ha ilustrado de una manera tan clara es tal vez el reto de la iglesia, Claro, del educador claro. y del discípulo. De todo. Es decir, el mundo de hoy, sobre todo nuestros países de América Latina, empiezan a tener como una gran presencia del turismo. Pero tristemente empieza el turismo de carácter sexual, Sí, de drogas, de todo. Y el niño y el joven se le puede meter en la cabeza, pero si en un fin de semana puedo ganar más sin trabajar Claro. todo el mes, sin cumplir horarios ni nada. ¿Qué hacer ahí exactamente para evangelizar claramente, iluminar este reto tan complejo? Y es que el muchacho de Dios es sincero y dice, pero ¿para qué hago esto si puedo hacer esto? ¿Cómo ofrecer nuestra propuesta? Es una tarea muy ardua. Primero porque, claro, hace 20, 30 años nuestra América Latina era una sociedad homogéneamente católica, cristiana. No había familias desestructuradas, ni familias no creyentes, ateos, eran contados con los dedos de una mano. Hoy día eso ha cambiado radicalmente. En América Latina, Panamá concretamente, la familia está totalmente desintegrada. Entonces, nuestros jóvenes, los que vienen a nuestros colegios, parten ya de realidades muy mediatizadas, donde no tienen un verdadero hogar muchas veces, donde no viven una realidad familiar, donde la familia ha perdido ya su capacidad primaria de evangelizar. Y si la familia no cumple con ese rol de evangelizar, el trabajo que puede hacer la escuela, la iglesia, la catequesis, es muy difícil, muy difícil. Yo les suelo comentar allí en mi diócesis, los padres de familia, los confirmandos, la primera comunión. Yo digo, mire, yo tengo la experiencia de cuando yo era niño, en mi casa, cuando uno de nosotros, los hermanos, pues no quería comer alguna cosa, decía que no le gustaba, pues la mamá cogía la cucharita, la metía en el plato y ¡qué rico! ¡Qué rico! Y uno pues veía que la mamá lo comía y uno se animaba a comerlo. Y les digo, mire, ¿se dan cuenta ustedes? Ustedes han traído a sus hijos aquí durante 2 años a prepararse para la comunión. Hoy los traen a hacer la primera comunión y ustedes no van a comulgar. ¿Qué van a pensar sus hijos? ¿Que eso que están haciendo es bueno o que es bueno lo que hacen ustedes? Ese es el gran dilema. La familia ha perdido la familia ya no es un ámbito de educación ni en lo humano ni en lo cristiano. Entonces, contamos ya con una rémora de partida, que hay que ver cómo se subsana. Pero es muy difícil,
porque como decía antes, se va luchando contra contracorriente, y contracorriente de medios de comunicación, contracorriente de ámbitos políticos donde se aprueban políticas que atentan contra derechos elementales de la vida humana, del ser humano. Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Podríamos decir que la acción del Espíritu en la iglesia de hoy, con todo lo que nos está pidiendo el Papa, la iglesia, la reflexión magisterial, los mismos signos de los tiempos, están acentuando una fuerza muy grande en la coherencia del discípulo y en la austeridad del mismo. Por supuesto. Ayer leía unas declaraciones no, creo que fue en la audiencia de ayer miércoles del Papa, donde decía cómo le dolían los ministros de la Iglesia con doble vida, con doble vida. Y yo creo que eso es aplicable a todos. Y yo creo que, además de todos los factores sociales, culturales, que actúan en contra de la evangelización, creo que también es un factor negativo muy grande la actitud de los evangelizadores. Los evangelizadores no somos testigos. Queremos ser maestros, pero no testigos. No acompañamos con nuestras vidas lo que supuestamente anunciamos cuando hablamos del Evangelio. Y eso hace que, pues, la gente también se pregunta, pero ¿cómo me está pidiendo esto y esto y esto? Y mira lo que después hace. ¿Para qué? Si ni él mismo cree en lo que está diciendo, porque no se lo aplica. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, es ciertamente un llamado muy grande a nuestra coherencia. Claro que todos tenemos que ser muy conscientes de que la obra de evangelización es obra del Espíritu, que no es nuestra, es el Espíritu. Nosotros somos unos pobres siervos, pero el que realmente lleva adelante la evangelización es el Espíritu. Y aunque tengamos todos los medios a nuestro alcance, habidos y por haber, para hacer una evangelización dizque eficaz, los medios por sí mismos tampoco sirven, es el Espíritu. Entonces tenemos que ser dóciles a ese Espíritu en nuestra vida personal y en la vida de la Iglesia, y confiar más en Él que en nosotros mismos. De ahí la necesidad, que el Papa también insiste continuamente, de que seamos hombres y mujeres de oración, porque sin eso, sin la oración, sin la fuerza del Espíritu, no podemos dar ni un pasito así. San Agustín, cuando comentaba el Evangelio de San Juan, el Evangelio de la vid y el sarmiento, y cuando dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada, dice, San Agustín dice, fíjense que dice nada, no dice un poquito, dice nada, y nada es nada, nada es nada. Así que muchas veces también nos fiamos demasiado de nosotros mismos y de nuestros medios y dejamos por atrás al Espíritu. Y sin mí no podéis hacer nada. No puedo terminar este conversatorio sin hablar de eso que usted tiene aquí en la solapa de su saco y que le está haciendo propaganda, le está haciendo propaganda. La ya jornada, lo ven ahí. Ahí lo ven, sí lo ven, ¿ah? Lo enfocan. Está haciendo, se trajo esto para hacer propaganda porque vale la pena hacerla. La Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Hablemos un poquito de eso. Ha Estamos levantado a un año y 10 días. Pero no solo ha levantado a Panamá, sino toda Centroamérica. Es una locura. Yo creo que toda América Latina, Centroamérica por supuesto. Es que tengamos en cuenta una realidad muy... Panamá hoy día, por el lugar geográfico que tiene, es un punto central en toda América. Y para Centroamérica es un modo fácil de ir incluso por tierra hasta Panamá. O sea que es
económicamente mucho más asequible. Muchos jóvenes centroamericanos que no podrían ir ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a Brasil, ni a Australia, pasan rápido a Panamá. Entonces eso ha hecho que efectivamente el entusiasmo, aparte de que cuando se hizo la propuesta al Papa de Panamá como posible sede de la JMJ del 19, fue un acuerdo de toda la Iglesia centroamericana. O sea, la solicitud fue firmada por todos los presidentes de comunidades episcopales de Centroamérica y por los cardenales de Centroamérica. Así que fue un compromiso de toda Centroamérica. Y de hecho, en lo que se llama los días en las diócesis previos a la jornada, la semana anterior, hay las diócesis de Nicaragua y de Costa Rica, también van a ser diócesis de acogida previos a la jornada. Así que es un compromiso realmente de todo Centroamérica, pero yo creo que toda América Latina ve la gran oportunidad para poder dar un salto más pequeño, más corto en Panamá. Y bueno, pues en Panamá estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible en todos los ámbitos para acoger a todos los que quieran venir. Somos un país pequeño, ciertamente, uno de los más pequeños de América, pero tenemos un corazón muy grande y en nuestro corazón caben todos. Así que no tengan miedo a venir, jóvenes de América Latina. Serán recibidos con los corazones y con las puertas de nuestros hogares abiertas de par en par. En un año estaremos en la JMJ. Así es, allí los esperamos. Cristovidentes, no se olviden, enero 2019, en un año y 10 días nos esperamos en Panamá. Eminencia, muchas gracias por estar con nosotros y con todos los cristovidentes. Siempre recuerde que el canal Cristovisión es su casa. Muchas gracias. Bendiciones para todos. A ustedes, queridos amigos, muchos temas para conversar y para ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.